Una albóndiga es una popular preparación culinaria de diferentes gastronomías del mundo, que básicamente consiste en una bola de un pequeño tamaño, entre 3 y 10 centímetros, de carne picada mezclada con diferentes condimentos según el lugar y cocinada frita, cocida o guisada según la receta. La carne puede ser de pollo, de cerdo o de ternera, y algunos condimentos habituales son perejil, pan viejo, cebolla, comino, huevo. Aunque son menos comunes, se pueden preparar albóndigas de pescado, de marisco o vegetarianas. La palabra española albóndiga proviene del idioma árabe bunduka, que en sentido literal significa avellana, y en sentido figurado se usa como bola, bolita, cosa pequeña y redonda. A su vez, bunduka es la arabización de la palabra griega nuez póntica, ya que así se denomina las avellanas que eran cultivadas en la región de Ponto, en la actualidad Turquía. Almóndiga es una corrupción habitual en el idioma español, considerada vulgar y en desuso por la Real Academia. Al portugués ha pasado como almondega. En la antigüedad, las bolitas de carne existen desde las épocas inmemoriales, por lo que determinar un origen preciso o un creador con nombre y apellidos es prácticamente imposible. En el siglo XIX, el rey Ashurnasirab II mandó trasladar la capital de su imperio a Siria, a la ciudad de Calcut. Movilizó a miles de trabajadores para construir la muralla, los canales y demás infraestructura de la ciudad, lo que se alargó por varios años. Al acabar la gran obra, organizó uno de los mayores banquetes conocidos en la antigüedad, que incluía varios miles de bueyes, terneros, corderos, pescados, antílopes, patos y demás. De este banquete surgen las tablillas de arcilla de yate, el primero libro de cocina de la historia en la cual se expone una receta de albóndigas, la cual incluye carne picada, no especifica el animal, pero pues con huevo batido, pan remojado, cilantro, perejil, menta, cebolla, pimienta y sal. Se mezcla todo, se bolean colocando una pasta de uva en el centro de cada bolita, se enharinan, se fríen en aceite y se cuecen en una salsa de nueces y melaza de granada. Si bien son las primeras albóndigas de las que se tiene constancia, probablemente la receta es mucho más antigua incluso. En la Edad Media, en España, tradicionalmente se le ha atribuido a Sir Ayab la intervención de la albóndiga. Sir Ayab fue un músico, cantante, poeta y gastrónomo de origen kurdo, que vivía en el Emirato de Córdoba durante el siglo VII. En su momento, Sir Ayab generó tendencia en la corte de Aldebarán II, alterando los modos de comer y vestir. Se le atribuye la autoría de numerosas recetas, desde dulces de frutos secos hasta el pisto. Sin embargo, Sir Ayab lo que hizo fue traer a la península ciertas costumbres culinarias de su lugar natal de Oriente. Las albóndigas rápidamente se contribuyeron en un plato típico de la cocina andalusí y un clásico de la cocina sefardí. La carne de albóndigas nos aporta proteínas de alto valor nutricional, hierro y fácil asimilación y vitaminas. Siempre que compremos la carne picada, escogeremos un trozo magro y le diremos al carnicero que nos las pique en el momento, ya que así evitaremos riesgo de toxinfección alimentaria, muy frecuente en este tipo de carnes. Por esta razón, es una buena costumbre mezclarla con ajo picado, ya que tiene una acción bactericida, evitando la proliferación de gérmenes en la carne. También es importante cocinarla cuanto antes, ya que no es conveniente tenerla en el refrigerador sin cocinar más de 1 o 2 días. En América, en Argentina, se preparan de 3 modos distintos muy similares a la forma española. Hervidas generalmente se rebozan con harina refinada de trigo. Fritas se hacen con carne de vaca picada y un rebozo semejante a las de las milanesas, con huevo, ajo, perejil, pan rallado. Después de freírlas ligeramente, se termina de cocer en una salsa hecha tradicionalmente a base de sofrito de cebolla, rodajas de cebolla, harina, vino blanco y especias. Fritas. También existen cocidas al horno, se sirven generalmente como primer plato durante los inviernos y otoños de salsas, papas, arroz y carne vacuna. En Bolivia se las come con salsa ají, fideos o arroz y 2 papas cocidas. En Brasil, las albóndigas se llaman almodegadas y se sirven generalmente con espagueti. En Chile, son bolas de carne molidas con pan rallado, huevo, perejil, que se cuecen en un caldo de carne al que luego se le agrega arroz y se sirve caliente. También se sirve en una sopa llamada cazuela de albóndigas. En Estados Unidos,
La albóndiga se sirve comúnmente con espagueti, tal y como el spaghetti and meatballs, un platillo fundamental en la cocina italo-estadounidense. Un bocadillo de esta gastronomía es el sándwich de albóndigas. Son por regla general de muy gran tamaño. En Colombia se sirven con frijoles, lentejas, sopa de verduras o arroz y en el sancocho. En Costa Rica son bolas de carne picada con pan rallado o masa de maíz y especias, que se sirven con achiote en sopas o pastas. Y en México se preparan altamente con carne molida de res de cerdo y generalmente cocinadas con caldo de tomate y varios tipos de pimientos picantes como chile, y se acompañan de arroz cocido y frijoles. Se come con tortillas de masa de maíz nixtamalizado para darle un buen placer y un buen gusto. En esta ocasión, nuestra amiga Alma Estrella Cuaya nos comparte esta receta tradicional de San Bernardo Tlaxcalancingo con una deliciosa preparación que fue hecha a base de manitas de puerco hervidas, luego las retiraron y nos aplicaron las bolitas de carne de res con puerco. Previamente después les aplicaron el jitomate molido e incorporaron unos picantes de chile guachinango especiales que dieron un sabor y sazón a este espectacular platillo. Agradecemos a la familia Cuaya Chiquito por este platillo. ¿Y tú qué tienes para cocinar?